Cuando le dije que le invitamos a que viniera a darnos una conferencia, nunca dudó, siempre dijo, puesto que sí. Es más, nunca duda cuando uno le pide apoyo. Eso te lo quiero agradecer, doctor. Y bueno, espero que tu conferencia, tu plática nos pueda también abrir el panorama de lo que, hacia dónde dirigir los esfuerzos que estamos haciendo en el sistema de corrupción. Gracias y bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al comisionado Raúl Cázares por la invitación y por supuesto a todos aquí quienes nos acompañan en el presidio. Muchas gracias, espero que lo que diga les haga algún sentido y por supuesto si esto se hace que Raúl comentaba que en la historia del sistema tuvimos alguna participación. Y recordando lo que estábamos platicando en ese tiempo cuando se estaba en el proceso de discusión de cómo integrar al Sistema Nacional Anticorrupción o cómo diseñar aspectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos topamos con el tema. ¿Cuál es el sentido de que haya una instancia de coordinación? Y el profesor Mauricio Merino, a quien seguramente ustedes conocen, expresaba una palabra que me parece que es muy relevante en esto y que tenía que ver con cómo podemos hacer algo que resulta a lo mejor pretencioso, pero que me parece que es el término que nos coloca en el centro del tema, y es cómo hacemos inteligencia institucional. Y este término de inteligencia, decía, pareciera ser pretencioso, pero yo creo que es el término exacto. Cuando decimos que un ser humano es inteligente, nos referimos a quien, por una parte, aprovecha la información que tiene, pero la aprovecha para enfrentar problemas que tiene y no repetir los mismos errores. Si tropezamos dos veces con la misma piedra, como dice nuestro filósofo de Guanajuato, decimos tal persona no es muy inteligente porque no está aprendiendo de su experiencia y de sus errores. Y esto también pasa en las instituciones. Las instituciones tienen capacidades, tienen recursos y tienen que enfrentar problemas. El medio ambiente, la movilidad, el aire, el agua, las playas, etc. Y por lo tanto tienen que cumplir de la mejor manera con preservar, con mejorar, con hacer posible aquello que los seres humanos, que los ciudadanos, que la población espera de sus instituciones. Bueno, creo que uno de los grandes méritos de estas reuniones es que están aquí sentados quienes tienen la posibilidad de enfrentar de manera más exitosa los problemas grandes, medianos, no tan complejos que tiene el Estado. Y por supuesto no solamente están ustedes pensando en lo local, sino cómo desde lo local hay un alcance nacional. El comité que hoy se constituye es un esfuerzo, yo creo que es parte de las riquezas que vienen de lo local, pero tiene una pretensión de alcance nacional. Y eso significa que todos nos vamos a beneficiar de lo que salga. Y esto, por supuesto, es parte de aquello que podemos hacer inteligente. Ahora, ¿cuál es el sentido de hablar en una mesa como estas de esto que llamamos el Consejo de la Buena Administración? ¿Y por qué relacionarlo con corrupción, anticorrupción, o si lo vemos de otra manera, con integridad? Primera cuestión, estamos acostumbrados, cuando hablamos de anticorrupción o analizamos cómo es que se da la corrupción, en pensar que la solución tiene que ver con impunidad, más bien con disminuir impunidad, terminar con la impunidad, y por supuesto tiene un gran sentido el combate a la corrupción y encontrar y hallar a responsables, por supuesto que los responsables tengan las consecuencias. Eso es importante, es relevante, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero hay otro elemento que es muy importante y que no tenemos que perder de vista. Esto es, la corrupción se da cuando nos está fallando algo, cuando no llevamos a cabo un contrato y le damos el mejor valor al dinero público. Y en lugar de comprar insulina para atender los problemas de diabetes al costo y a un buen precio en el mercado, lo compramos a 2 o 3 veces más allá de su valor. Y por lo tanto no le estamos dando
un buen valor al dinero público, y si no le damos un buen valor al dinero público, tampoco podemos atender el problema de salud. O atendemos a menos personas de aquellos que pudiéramos atender. Esto es, estamos perdiendo aquí una parte importante en bienestar social. Si usamos bien el dinero público, si damos el valor, seguramente vamos a alcanzar mayor cobertura médica a las personas que tienen diabetes, por ejemplo, y por lo tanto vamos a darles mejor calidad de vida, mejores condiciones y, bueno, eventualmente también mejores condiciones de salud, dependiendo de ello. Así es que la otra parte que tiene que ver con corrupción significa cómo podemos tener bienestar, cómo podemos tener eficiencia, es decir, usar lo poco que tenemos, los recursos que siempre son escasos, de mejor manera, y también cómo logramos efectividad. Esto es, conseguir realmente el fin que buscamos: salud, medio ambiente, educación, etc. Y ahí está la clave de la buena administración. Si tenemos mejor administración de los recursos escasos, desperdiciamos menos, tenemos menos fallas, minimizamos la probabilidad de corrupción y, por otra parte, alcanzamos mejores resultados. Siempre que estamos en estos foros, no deja de ser algo que ya me resulta un lugar común, plantear, por ejemplo, los rankings de transparencia internacional. Y siempre sabemos cuáles son los mejores países. Bueno, pero si por otra parte vemos en el mundo cuáles son los países en los cuales los seres humanos tienen mejores derechos, en la realidad, no en el papel, vamos a encontrar que también se parecen mucho estos países a los que tienen menor corrupción. ¿Esto qué significa? Que los países en donde los seres humanos, en la realidad, no en el papel, viven mejor, son aquellos países en donde los recursos se aprovechan de mejor manera y por lo tanto hay menos corrupción. Si en Noruega, Suecia, la puntuación de transparencia internacional anda por ahí de 90, 89, en los índices de desarrollo humano de Naciones Unidas, igualmente esos países tienen las mejores condiciones de vida. Y esto significa que los servidores públicos, aquellos que están en el aparato público y que pueden tomar decisiones, aprovechan de mejor, o las políticas públicas o las instituciones llevan a cabo de mejor manera aquello que tienen encomendados en esta función de gestión transitoria, en donde en la democracia elegimos periódicamente a quienes van a tomar decisiones fundamentales. Y vean ustedes cómo hay una relación entre cómo funcionamos de mejor manera y también cómo evitamos estos problemas, por supuesto no deseados, que tienen que ver con corrupción. La eficiencia, la buena administración es la cara opuesta a la distracción por el mal manejo de los recursos públicos. Entonces, vean ustedes, la contracara no necesariamente es incluida, sino tiene que ver con mejor administración de los recursos. Ahora, si esto es así, ¿cómo es que entendemos esto que tiene que ver con el derecho a la buena administración? Cuando hablamos de que hay un derecho, usualmente pensamos que los seres humanos tenemos un apoderamiento. Decimos, bueno, yo tengo derecho a la libertad de expresión. No me pueden coartar la libertad de expresión que tengo. Eso significa un apoderamiento. Puedo expresar mis ideas, mis pensamientos, mis opiniones de manera libre. Tengo derecho a la libertad religiosa. Eso significa que puedo adoptar el credo que considere el más adecuado para mi conciencia, para mis creencias, y nadie puede impedirme ese ejercicio de derecho. Bueno, cuando hablamos de derecho a la buena administración tiene el mismo sentido. Tener un apoderamiento para algo. Y lo relevante es que significa ese algo cuando hablamos de la buena administración. Ahora, el concepto de administración, la palabra de administración, aquí lo ubicaría con dos significados. Uno tiene que ver con el sentido del resultado. Esto es, hay buena administración en la medida en que encontramos el mejor resultado posible. El buen ejercicio del gasto público, la buena utilización de las estructuras administrativas, el mejor desempeño del servidor público que tiene un cargo y por lo tanto una responsabilidad.
Y eso es así en la medida que vamos viendo una mejoría en aquello que tiene encomendado algo. Y ahí tenemos la buena administración, el buen resultado. Pero no solamente será eso, la administración también tiene que ver con el proceso a través del cual llegamos a ese resultado. La Constitución dice que los mexicanos o quienes vivimos en el país tenemos el derecho al agua potable. Pero ¿qué significa el derecho al agua potable? Yo siempre pongo el ejemplo, igual a algunos de ustedes resulta repetitivo, es el derecho al agua potable significa que yo llego a mi casa, tomo un vaso, lo pongo en la llave y tomo directamente la llave, tengo muy buena agua. No necesito comprar botellitas de agua potable o garrafones o comprar un filtro. ¿Por qué? Porque lo que llega a mi casa se da en condiciones de, dice la Constitución y dicen los instrumentos de Naciones Unidas, en condiciones salubres, suficientes, accesibles, asequibles, y por tanto es el buen derecho al agua potable. Ahora, ¿de qué depende que me llegue el agua a mi casa en estas condiciones? Del proceso. Que haya un buen tendido en la red y tuberías de la realidad, que no haya fugas, que haya una buena potabilización, que haya una buena instalación de la red a mi casa. Depende del proceso. La buena administración también tiene que ver con el proceso. Y cuando hablamos de que tiene que ver con el proceso, hay una serie de elementos, y voy a simplificar la explicación, básicos de los cuales depende la buena administración. No solo los seres humanos son relevantes. Es importante que tengamos seres humanos que toman buenas decisiones, que toman las mejores decisiones posibles. Pero cuando hablamos de servicio público no basta el puro ser humano. Podemos tener un buen ser humano capacitado, certificado, pero si no tiene el contexto en el cual puede llevar a cabo bien su función, entonces no tendríamos mejores resultados. La pandemia nos ha enseñado muchísimo. Cuando estábamos en el tema más álgido, existía el dilema de qué sucede si en el hospital tenemos camas que están ocupadas, aparatos respiratorios que están ocupados, pero tenemos una fila de personas que necesitan ser hospitalizadas. Hay un dilema. Bien, entonces, una persona puede tener derecho de acceso a la salud, pero si no tenemos camas y si no tenemos aparatos respiratorios, entonces solamente se nos queda en la letra del derecho. Los médicos por supuesto tienen como función, cumplen el juramento de Hipócrates, llevar a cabo todo aquello que es posible. Pero si el médico no tiene cubrebocas adecuados, no tiene los aditamentos para poder protegerse, entonces lo que estamos haciendo es sacrificar a nuestro capital humano exponiéndolo a riesgos innecesarios. Y por supuesto no le podemos pedir a un médico que haga esfuerzos extraordinarios. No le podemos pedir a un médico que ponga en riesgo su propia vida si es que el hospital o las instituciones de salud no tienen esa capacidad para darle los aditamentos necesarios para que cumpla bien su función. El otro elemento para que tengamos buenas decisiones tiene que ver, por una parte, por supuesto, con un buen servidor público, pero por otra parte también con que las instituciones hagan todo lo posible, aprovechen todos los recursos para darle las mejores condiciones para desempeñar su función. Y para hacer esto, vean ustedes la pieza que decide requiere operar en ciertas condiciones. Y una parte de las condiciones tiene que ver con la información que quiere. Y mientras mejor sea la información, le daríamos la posibilidad de tomar mejores decisiones. Es relevante saber dónde estamos parados, porque si sabemos dónde estamos parados, podemos tener un mejor conocimiento de lo que hay que hacer. Y me detengo aquí en este elemento de información de quiénes deciden, de quiénes toman decisiones, de quiénes son aquellos que llevan a cabo esa función pública. De acuerdo con la información de la Autoridad Superior de la Federación, solamente el 2-3%
de los servidores públicos provienen del servicio profesional de carrera. Vean ustedes entonces la diferencia. Si aún podemos encontrar problemas que provienen del servicio profesional de carrera, que supone un sistema basado en la capacidad, en el mérito, en el conocimiento, en la presentación de exámenes, de ciertas condiciones para permanencia o para promoción, los problemas se nos complican mucho más si pensamos en quienes no provienen del servicio profesional de carrera. Ahí tenemos un problema de capital humano. Si examinamos igualmente los informes de la auditoría, los informes anuales de lo que es sobre la Federación, que se acompañan por un análisis de riesgo, y esta es la gran utilidad de la información que proveen en los sistemas de transparencia, los sistemas de fiscalización, nos dice que hay mayor riesgo cuando tenemos actores institucionales y también tenemos actores personales. Si la institución plantea un problema de carencias, entonces la institución también propicia un riesgo de corrupción o un riesgo de que no tengamos los resultados que esperamos tener. Si los servidores públicos no satisfacen el perfil del cargo o el perfil del puesto, entonces no tenemos las condiciones básicas para poder hacer realidad las expectativas que esperamos de ese servidor. Es más probable que tengamos lo que los economistas llaman un subóptimo, es decir, no un desempeño de rendimiento que esperamos superior, sino un menor rendimiento. El que tengamos información nos sirve para conocer dónde estamos parados y, por supuesto, a partir de ahí tomar decisiones. Es necesaria la información y si tenemos buena información, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la información nos sirve para otro elemento y es tomar esta información como evidencia o para diseñar políticas públicas o para tomar decisiones. En la mañana revisaba el informe del señor magistrado que está aquí con nosotros y visto desde esta perspectiva el informe nos da una extraordinaria información. Es posible que la aprovechemos. Por ejemplo, una información que es importante es que el 50% de los chicas no son amigos. El 50% de los chicas son recurridos por una admisión. Vean ustedes, es un dato, es una cantidad muy relevante. Ahora, un poco para consuelo, todos los estados están más o menos por en ese tema. ¿Ya? Ahora, lo relevante aquí no es lamentarnos. Ya sabemos que el 50% de las chicas tienen problemas. Bueno, eso es un dato que nos sirve para definir políticas públicas, para definir lo concerniente a lo que estamos aquí hablando y, por supuesto, para mejorar. Si en el siguiente informe del señor magistrado presidente nos dice que el 70% de los cifras son rechazados, entonces estamos mejorando. Si en el siguiente año el informe del señor magistrado nos dice que ese 40% estamos avanzando. Lo relevante, y ese es el sentido de mesas de coordinación como estas en donde están los distintos actores involucrados, es que cada uno de aquellos que ocupan las sillas del Comité de Coordinación tiene una parte de la información y en esa parte de la información está parte del conocimiento del problema, pero también está parte del conocimiento de la solución. Y si somos inteligentes, entonces, y si las instituciones hacen inteligencia, entonces sería posible ir mejorando las condiciones y, por supuesto, el camino está lleno de una serie de experiencias buenas, malas, vamos aprendiendo, nos podemos equivocar, podemos acertar, eso es parte de la humanidad, pero lo relevante es que tengamos las piezas que nos permiten avanzar. Y, por supuesto, el sentido de la información, el sentido de transformar la información en evidencia, el ir tomando decisiones basadas en evidencia para poder mejorar, es yo creo que lo que hace el gran sentido de quienes estamos acá reflexionando los problemas. Y ahí hay una parte que me parece que es muy importante. Ahora,
Y con esto me voy hacia las conclusiones. Es importante la sanción, por supuesto. Es importante que quien haga algo tenga una responsabilidad, por supuesto. Pero cuando pensamos en eso, estamos pensando en la última fase del problema, y por supuesto es una fase a la que no queremos llegar. Es decir, se da una sanción cuando ha habido un acto de corrupción consumado y por tanto hemos tenido un daño. La otra parte importante es cómo vamos evitando esos daños. Y la prevención tiene que ver con otro elemento que no hay que perder de vista. La información de la auditoría nos dice que tenemos tal riesgo de corrupción cuando tenemos problema en los perfiles del cargo, cuando tenemos problema en la discrecionalidad, en la toma de decisiones, cuando los archivos no están bien integrados, cuando los bancos de información sobre los dineros no están bien integrada, cuando hay mayor número de contrataciones por adjudicación directa, hay mayor riesgo de corrupción, y por lo tanto tenemos una serie de elementos con los cuales podemos nutrir el tema. Pero ven ustedes, riesgo significa la probabilidad de que algo se dé, pero todavía no se ha dado. La cuestión está en cómo prevenimos aquello que se puede dar con mayor probabilidad y evitamos que se dé. Y cómo el derecho a la buena administración nos permitiría activar una serie de elementos que están presentes, que nos están anunciando que se van a dar con mayor probabilidad esos eventos, pero vamos cerrando esa probabilidad. Y aquí recuerdo lo que decía mi abuela, que era una mujer sabia, como seguramente muchas abuelas de ustedes lo son o lo fueron, y decía: el arca abierta el justo fe. ¿Qué significa esto de el arca abierta el justo fe? Que cuando no tenemos control, el honesto puede tener la tentación de dejar de ser. Cuando tenemos arca cerrada, el que no es honesto tiene menor probabilidad de seguir siendo deshonesto. La clave entonces es cómo vamos cerrando esa posibilidad y cómo vamos o cerrando el arca o vigilando más la arca. Y cómo el derecho a la buena administración se va convirtiendo también en un punto de apoyo para activar soluciones de prevención de corrupción. Y bien, el derecho a la buena administración inició en Europa, en la Carta Europea de Derechos Humanos, y tiene que ver con cuestiones que para los abogados resultan muy procesales. Por ejemplo, que un acto administrativo esté fundado y motivado, que haya acceso al expediente, que haya una respuesta en breve término, que haya la posibilidad de resarcir de daños, tiene que ver con derechos muy procesales. Ha sido un derecho en expansión. La Constitución de la Ciudad de México recoge estos derechos muy procesales, pero por otra parte también los va ampliando. Y ahora plantea cuestiones sobre la calidad del servicio público y que los servicios públicos que dan los municipios tengan condiciones de calidad. Pero también estableciendo y se van dando una serie de elementos que son relevantes para poder accionar cuando por parte del Estado se llevan a cabo actos o misiones. Y aquí lo relevante, quiero relacionarlo con el tema de prevención, es cómo podemos superar a veces el entendimiento mucho más rígido y más formal que nos impide activar acciones preventivas del Estado. Y ahí es donde las claves importantes. ¿Por qué? Porque una parte importante y sentida y relevante de las intervenciones públicas tiene que ver con las intervenciones para prevenir daños. Y pongo un ejemplo sencillo. Mariana seguramente cuando venía de Cancún a Chetumal encontraba las señales de tránsito y decía velocidad máxima 110 kilómetros por hora. Yo estoy seguro que Mariana
los observó, si no hubiese llegado antes. Bueno, ¿cuál es el sentido de la señal de paz? Prevenir. La intervención pública se da por la prevención. La multa por exceder la velocidad se da porque se violó el deber de cuidado respecto de otros y de sí mismos. A veces hace esa palabra. Bueno, ¿cómo establecemos señales de tránsito en riesgo de corrupción? Y hacemos o procuramos que quienes están, los conductores que quieren pasarse el límite de velocidad del semáforo anticorrupción, puedan ser sancionados antes de que se lleve a cabo o se corrige el problema antes de que se dé el problema. Y tiene que ver con la decisión, cuál es la mejor forma de decidir para enfrentar un problema. Puede ser un problema de daños, pero también puede ser un problema de riesgos de corrupción o de riesgos de que algo no funcione como debe funcionar. Y tiene que ver con la estructura de conocer para decidir. Tenemos que conocer para tomar mejores decisiones. Una de las cuestiones que se plantean, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, es la posibilidad de acción jurisdiccional ante el incumplimiento de obligaciones del Estado. Entonces, vemos ustedes cómo este pequeño giro del derecho tiene un punto de apoyo para la acción judicial mucho más potente. Esto es, no es lo mismo pedir una acción jurídica ante un tribunal cuando se invoca un derecho, porque normalmente la búsqueda y la presión del derecho tiene que ver con que el derecho esté expresamente establecido, y si no está expresamente establecido es más complicado buscar derechos implícitos, y esta cuestión de derechos implícitos es en sí mismo problema, que cuando lo relevante es que haya un incumplimiento de una obligación del Estado y hacer posible la exigencia del incumplimiento de la obligación del Estado. Porque entonces lo relevante es encontrar la obligación del Estado que no está siendo cumplida. Una de las innovaciones de la Constitución de la Ciudad de México es una acción de cumplimiento. Y esta acción de cumplimiento se da ante tribunales especializados, los jueces de tutela, en donde lo relevante es acreditar que una acción a la cual está obligado el Estado no está realizándose y por lo tanto se puede establecer una acción para obligar al Estado a llevar a cabo eso. Las obligaciones son diversas y una de las grandes obligaciones del Estado tiene que ver con los deberes de cuidar de la debida diligencia. El presupuesto público tiene que cuidarse, tiene que ser diligente en su uso. Otros bienes, servicios tienen que prestarse diligentemente. Cosas tan elementales como cuáles son los cuerpos que hay en un parque público destinados a los niños. ¿Sí? La resbaladilla, el columpio. Pero probablemente la resbaladilla no esté bien instalada. Probablemente el columpio, sobre todo en los lugares costeros, esté bien instalado. Bueno, esto significa que hay un riesgo. Los niños que lo usan pueden caerse, pueden romperse, en fin. Y esto significa una guerra. Bueno, una cuestión tan sencilla como los juegos mecánicos en los parques públicos que no estén bien establecida podría ser la base para acciones de mejoramiento. Como ustedes pueden ver, se nos abre un panorama importante en esta exposición muy esquemática. Ustedes tienen simplemente una enumeración de los problemas, pero lo relevante es que estamos pensando en ellos y qué bueno que en Quintana Roo existan estas iniciativas. Creo que eso habla muy bien de quienes están aquí, del espíritu que los anima y por supuesto mucho más, esperamos mucho más ejemplos como ustedes. Muchas gracias.
No tenemos micrófono, ¿verdad? Gracias. Yo solo quiero de veras felicitarlo. Yo lo estaba escuchando muy atenta porque es uno de los temas que me calma. Yo creo que el gobierno que estamos iniciando y la ciudadanía quiere el derecho a un buen gobierno. Y eso nos lo recalca en cada momento. Y la única manera pues es trabajar en estos aspectos, ¿no? De que tenemos una oportunidad como servidores públicos, pero tenemos que buscar. Me encantó todos los procesos que tenemos que seguir para este derecho de buen gobierno, ¿no? La semana pasada estuvimos trabajando en un proyecto de excelencia en el servicio, pero esto, lo que usted planteó y se volviera a plantear hace una semana, ya ha cambiado todo el proceso, pero lo voy a mejorar, porque es bien importante lo que usted nos comenta. No podemos seguir así, tenemos que dar los resultados que se merecen todos, igual nosotros como servidores públicos, porque hoy estamos aquí, pero también somos ciudadanos, ¿no? Pues aquí están la mayoría de los órganos internos de las dependencias, y que sí, nuestro objetivo principal es el control interno, el buscar que todas las dependencias tengan ese control interno y sobre todo ver esos riesgos. Usted comentó algo también muy valioso, lo que es todo lo que nosotros hagamos, cualquier peso que ahorremos, que presentemos, imagínense, como usted dice, sea en medicamentos, en salud, vas a los hospitales y se queda uno, ver a la gente, ¿no? En los pasillos, no hay camas, pero a veces, muchas veces no nos pensamos y también nosotros no somos responsables que esto esté así, porque no hemos sido eficientes o no somos eficientes. En la medida que tengamos la conciencia de que todo lo bien que hagamos va a repercutir en algo bueno, pues todos vamos a ir sumando y cambiar este mundo. Y pues yo aprovecho de veras agradecerle. Inicio con esta semana con sus palabras, que se las voy a llevar, no tenía dónde apuntar, pero sí voy a preguntarle muchas cosas, porque créame que de veras es bien importante que trabajemos con el derecho al buen gobierno. Todos lo necesitamos. Muchas gracias por sus palabras. No sé si alguien más. Voy a apagar. Gracias, primero que nada no puedo desaprovechar la oportunidad de poner doctor Roldán. Creo que nos quedamos con muchas incógnitas. Celebramos que sea usted quien haya abierto este aspecto. Comentaba en sus palabras la necesidad que tenemos de esta profesionalización, que va de la mano en dos aspectos, como ese derecho humano que usted nos ha planteado, con ejemplos tan claros y tan concretos, y el relacionar, recordaba yo con la Contralora Negra, que fue del municipio, lo que usted acaba de manifestar en relación con los cifras. Creo que aquí están todos los OICs, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido difícil para nosotros ponernos de acuerdo en los consensos? Yo con el doctor, bueno, es un apasionado, capacitando a niveles un poco más fuertes, pero ¿cómo nos ha costado hacer tangible la construcción de algo tan básico como un IPA? Y que va de la mano con lo que usted nos planteó. Entonces, pues con la Contralora, me acuerdo que nos sentábamos a tirar lápiz a lo más básico, uno por uno, qué significa para que mejorasen las cosas. Y yo podría decir que lo que es una experiencia grata, que creo que es lo que nos tiene hoy unidos concurriendo, es lo que sí se logró, lo que sí transformamos en un momento dado, en ocasiones tan pequeñas como pues, a tirar el lápiz, ¿no? Más allá. Entonces, pues yo no quería desaprovechar el felicitar. Yo vine madrugando, pero dije, viene el doctor Roldán, que es gran aliado de nosotros en el ámbito jurídico, y aprovechar y ojalá sirva, Raúl, para que con él organicemos los talleres, porque bueno, la parte de ahora sí remangarnos las mangas y esos principios que él nos plantea en materia de administración, que es
experto con los cifras, con el de taxatividad, sin estar haciendo cosas un poco extrañas, que se los voy a decir de manera muy respetuosa, muy humilde. Hemos encontrado algunas cifras que incluso plantean casi que resulta responsable de lo que resulta responsable. Y eso pues es algo complicado, ¿no? Y parece poco correcto, pero creo que hoy estamos con esta acción que me encantó, porque quiere decir que ahora sí tenemos un órgano de implementación, a partir del cual pues empezamos todos a ir en la misma dinámica, que ojalá que dentro de un año pues sea algo nacional, eso creo que comisionado, pero pues ojalá que lleve algo, ¿no? Y felicitarle y ojalá usted nos pueda acompañar en este proceso, porque creo que son de las personas que tienen mayor sapiencia y sobre todo esa sensibilidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctor. Sí, claro, no mencionamos, el profesor ya está participando en la discusión, en la creación del estándar, es parte activa de este proceso, y también cuando lo invitamos, todo por eso quiero reconocer de verdad al profesor Roldán, porque es uno más dentro de todo esto que estamos haciendo, es un comprometido con las causas, cree en el sistema, como parte de la creación de las leyes. Por favor, Pito. Buenos días, doctor. Nuevamente me gusta saludarle y quedarme yo hoy en la mesa. Inteligencia institucional. Creo que esa es una base primordial para todos los que somos servidores públicos, y que irla aplicando desde lo que usted nos acaba de dar en los pasos. Esa sería la primera premisa. La segunda que me encantó que abordó, que nosotros pues, creo que la parte técnica que nos va a llevar a concretar los hechos, tener medios eficientes con los datos. Creo que esto nos va a traer una tarea más, magistrado, del Tribunal de Ley. Creo que nos tenemos que sentar y arrasar. No es posible que traigamos una estadística del 5%. Nosotros en la anterior superior, que nos ha estado instruyendo la Unión Superior para su carrera, hemos estado trabajando de manera así detallada con este tema. Es un tema sencillo y me parece que su estadística lo dice todo. Entonces creo que el siguiente paso, bajo lo que acaba de comentar el maestro Luis Anica, y lo hemos platicado en foros de corto, el grande, el muy grande y el menos corto, es hacer esa labor para que los cifras entonces tengan ese sustento. Pero más aún ahí, en vez de esperar llegar ahí, sino que esos semáforos de prevención que traemos también, deberíamos de vertirlos hacia todos los órganos internos. Si no hacemos eslabones grandes, con cadenas fuertes, que no sean tan fáciles, oxidarse como un columpio en los parques, yo creo que estaríamos pronto. Creo que sí tenemos tareas interesantes con el equipo coordinador del sistema anticorrupción para poder llevar a buen puerto esos cifras. Al fin y al cabo son resultados de eficiencia y eficacia en la administración. Felicidades, doctor, 100%. Hay un pendiente ahí ya con mis compañeros para tomar nota, poder impulsar algo relacionado con IPRA, particularmente con esto. Rosaura, luego Pueblo Villalobos, y allá también ahorita vamos. Pues, doctor, antes que nada, felicidades, ¿verdad? Felicidades al CPC. Gracias al trabajo que se ha hecho en conjunto, pues hemos logrado avanzar mucho en Quintana Roo en estos temas, pero le decía yo hace un momento al presidente, no es una parte más, usted va a ser una parte fundamental que con su experiencia, experticia, ¿verdad?, va a guiarnos sobre los estándares y, bueno, trabajar, no sé si sea también un sistema perfectible, independientemente de si los cifras, de si la investigación, poner algún tema, algún módulo capitulado acerca no solo de los perfilamientos, como decía Pili, y de las capacidades, ¿no?, sino también en temas de integridad, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción hemos tomado una certificación de la norma 1399 en integridad por parte del CONOCER. Fuimos certificados 14, ¿verdad?, 14 servidores públicos, y que pudiéramos estar también quizá fusionando, perfeccionando. Sabemos que todos los programas, o casi todos, pueden ser perfectibles, ¿verdad?, o modificables,
y hacer esas mesas de trabajo, esas reuniones de trabajo, para hacerlo lo mejor posible. Ya escuchábamos a Reina decir hace rato, ¿por qué no escuché antes ya esta plática? Porque si en algo pues, identificamos de ello, que agarramos las cosas y queremos al momento, ¿no?, implementarlas o ver cómo mejorar cada una de las áreas, ¿no?, de los que aquí estamos. Y sabemos que más adelante podríamos estarlo trabajando también en delitos, no solamente faltas administrativas, delitos por actos de corrupción, en tema de prevención. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Buenos días. Las felicitaciones, algo extensivas también de mis más compañeros de la justicia administrativa, ya la magistrada nos hizo favor de hacerlas ya a nombre del tribunal. Solo una precisión muy importante en el tema de, porque lo destacamos precisamente por eso, el tema de la estadística. La estadística la destacamos porque ya hemos arrastrado el lápiz con muchos de los contralores que se encuentran aquí presentes. Yo creo que más de 8 en el último mes hemos estado trabajando con ellos. Parte de esa labor la llevan a cabo los propios magistrados que tienen una sala, y no es algo nuevo, yo creo que esa parte se ha estado trabajando desde el inicio de las labores jurisdiccionales del Tribunal de Justicia Administrativa, porque hemos trabajado precisamente en difundir esas acciones, pero también en capacitar previamente a la instrucción que se hace al conformar un expediente. Obviamente ya estando el expediente en el juicio, pues ya no podemos hacer mucho, pero tratamos, mis compañeros magistrados y magistradas han estado trabajando arduamente con cada uno de los compañeros que se encuentran aquí presentes y con todos los que nos han solicitado. Entonces, es precisamente con este plan de trabajo que tenemos en la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, aunado con todas estas acciones que tienen cada uno de los magistrados, estamos motivando a aquellas autoridades que son quienes integran los expedientes. Evidentemente es una materia nueva, causa mucho desconocimiento, inclusive con los propios litigantes, ¿no? Entonces sí es importante resaltar el compromiso que tienen muchos de ustedes. Yo les reconozco y les agradezco. Saben ustedes que siempre están las puertas abiertas, tanto en la presidencia como en cada una de las salas que está cercana a sus municipios, y por la misma refrendar esa parte. Está por demás decirlo porque todos lo saben, pero estamos a la orden. Gracias, maestro, por su explicación, por sus ejemplos, porque muchas veces estamos en lo cotidiano y dejamos de lado cosas tan sencillas, pero esos son cuestiones actuales que nos ayudan a resolver día a día los problemas. Gracias. Gracias, Juan. Por favor. Muy buenos días a todos. Ana Marlene Rivero, en representación de la diputada Ávila Vera. Muchas gracias, doctor, por esta disertación que ha sido maravillosa, sobre todo la reflexión después de escucharle, en donde me alegra mucho que esta iniciativa la esté impulsando el Comité de Participación Ciudadana, porque justamente creo que es lo que ocurriría, el derecho a que la ciudadanía tengamos el derecho de reclamar, de exigir una buena administración pública, creo que es fundamental. Y parece hasta cierto punto innecesario, ¿no? Porque para eso se supone que existe la administración pública y tendría que ser buena. Dado que lo único que tiene que hacer es cumplir con lo que por ley le da sentido a su existencia a cada uno de los entes públicos. Quisiera hacerle una pregunta, además de felicitarle por su extraordinaria exposición. ¿Cuáles podrían ser las vías inmediatas para lograr hacer efectivo este derecho a la administración pública?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gilberto Peña, delegado de Vigilancia de la Comisión de Hacienda y Fuerza Pública del Congreso del Estado. Miren, en la experiencia, nosotros los felicito mucho por su exposición, pero yo creo que la verdad se nos queda mucha tarea por hacer. De acuerdo con algunas críticas de la OCDE que estuve checando, porque tengo un programa de radio, hago el programa cada 15 días, checando con información ahí, estamos bastante mal en el aspecto de casos perdidos cuando se le demanda a un servidor público. La OCDE prácticamente lo maneja a nivel global de varios estados, en donde manejan como un 90% de todos los casos que se quieren demandar a los servidores públicos y quedan. Creo que la tarea es muy grande. Yo estuve desde hace 25 años viendo lo que es la auditoría forense y es un tema muy apasionante, pero esto se convierte en una carrera de la persona que quiere defraudar al fisco y quiere defraudar a la administración pública y los que queremos poner orden en eso. Otro de los puntos importantes también, y creo que más o menos está en la plática que usted dijo, es la cuestión de las leyes. Las leyes como estuvieron hechas anteriormente son para tratar de beneficiar al servidor público y que no tenga muchos problemas para entender la verdad de las cosas, lo que yo he visto. Y digo, y ya si me dejan, y a lo mejor lo veo un poquito agresivo en ese aspecto futurista, la cuestión es que primero las leyes deben de cambiar y los órganos internos de control. Trabajamos muchísimos años en iniciativa privada y en empresas extranjeras, empresas norteamericanas. Los órganos internos de control debemos de tener autonomía de gestión y financiera. Y mientras estés dependiendo de alguien arriba, te tienes que someter. Entonces es un problema muy grave esto, que yo creo que sí lo podríamos ir trabajando en esos temas. Y pues eso, gracias. Muchas gracias por los comentarios y por supuesto por las inquietudes. Hay un método de diversos en cómo resolver problemas y que tiene que ver con lo que los expertos en problem solving, en resolver problemas, llaman la visión del alquimista. Por alguna razón, los alquimistas, cuando quieren subir una montaña, han descubierto que la experiencia indica que la mejor forma de trazar la ruta hacia la punta de una montaña no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Alguna razón habrá. Si trasladamos ese ejemplo a lo que estamos viendo, imaginemos que el Tribunal de Justicia Administrativa es el que cierra la puerta. Las sentencias del tribunal nos muestran dónde está la falla, porque nos permiten ver las cosas del final hacia el principio. Si analizamos las sentencias, y yo creo que eso es tarea de las autoridades responsables, y si el tribunal es generoso nos podría mostrar en sus estadísticas, podríamos encontrar la falla. Falta de fundamentación y motivación, no hay pruebas, las pruebas fueron mal recabadas, en fin. Y también podríamos saber cuál fase del procedimiento ante la autoridad investigadora y quién es el responsable de esa falla. Usualmente, yo trabajé algún tiempo en la educación pública, lo que tenemos son procedimientos en donde hay tramos que están a cargo del director, del subdirector, del jefe departamental, del enlace. Sí, podemos saber dónde está el problema. ¿Quién es el que lleva a cabo el desplazamiento, la notificación, la evaluación de pruebas, la proligencia? Porque está mapeado. Si somos más acuciosos, podemos encontrar dónde está el problema del delito. ¿Cuál es el problema? Y no significa que vayamos a correr a riesgo, sino a mejorar su funcionamiento.
Y a veces son cuestiones que ustedes dirán, ¿por qué no sé? Seguramente lo habrán visto, y a veces tiene que ver con las prácticas reiteradas, los hábitos que se siguen dando de esa manera. ¿Por qué? Porque se han dado siempre así. Y a pesar de tener algún problema, no se cambia. En alguna experiencia en la academia, la Comisión Federal de Competencia nos fue a buscar ahí para que analizáramos por qué la Comisión Federal de Competencia en unos 15 años estaba perdiendo tantos amparos y juicios ante el Tribunal de Justicia. Tenía tasas de pérdida del 60-70% de casos perdidos. Nos pusimos a analizar cientos de expedientes y encontramos el problema. Y el problema es que cuando le tienen un informe justificado, el jurídico no tenía una buena comunicación con la oficina que tenía las cuestiones sustantivas, y entonces o le daba la información incompleta o se la daba después del tiempo en que tenía que dárselas, y eso tenía un resultado. Entonces ya conocíamos cuál era el problema. O porque el formato es el formato que siempre habían usado, y a pesar de que tenía un artículo de una ley derogada, ahí seguía el programa. Porque no se cambiaba el programa. A veces tienen que ver con cuestiones relativamente sencillas y fáciles de rol. A veces pueden tener problemas mayores, pero al menos sabemos dónde está el problema, y si queremos, lo podemos resolver. Y por supuesto, la información que nos da el tribunal es un elemento valioso. El tribunal no va a hacer el trabajo de los jurídicos o de las áreas de administración. Tiene que hacer su trabajo, y que bueno, el tribunal sea riguroso, y mientras más riguroso mejor, porque tendríamos la seguridad de que quien se haya dado responsable lo es porque tiene las pruebas suficientes, y si no, pues tendrá que emitir una resolución de no responsabilidad, porque ese es su trabajo. Entonces, tiene que ver con esto, cómo apreciamos, cómo aprovechamos la información importante. Ahora, la otra cuestión es que tenemos que medir cosas, tenemos que encontrar elementos que nos permitan con mayor certidumbre saber dónde estamos parados y ver cómo lo mejoramos, porque diría algún colega, lo que no se mide no puede mejorarse. Entonces tenemos que establecer cuál es la forma de elección y cómo vamos. Y no significa que ahora tenemos el 50% de IPRAS con problema y al siguiente es el 5%. Puede ser que bueno, pero si es el 40, el 30, el 10, estamos mejorando. ¿Cómo vamos llevando a cabo pasos continuos de mejora? Porque realistamente a lo mejor no es posible dar grandes saltos. ¿Sí? Pueden darse grandes saltos, pero si mejoramos, yo creo que ya es una base. Y en esto, por supuesto, son esfuerzos colectivos. El que tengamos ciertos instrumentos en la ley ayuda, por supuesto. El que tengamos la posibilidad de tener puntos de apoyo ayuda. Pero no es solamente eso. El punto de apoyo está en la ley para el ejemplo. La ley por sí misma puede ser un punto de apoyo, o a lo mejor a veces en la ley está el problema. Y por supuesto tenemos que tener el suficiente conocimiento crítico y capacidad de analizar para ver dónde está el problema, y por supuesto irlo corrigiendo. El que tengamos, y entiendo que esa es la perspectiva de constitucionalizar el derecho a la buena administración, es un punto, y bueno, el que lo tengamos en el texto constitucional ayuda, no es suficiente, pero ya es un primer paso. La siguiente cuestión es cómo entendemos o cómo comprendemos el derecho a la buena administración. La siguiente cuestión tiene que ver cómo vamos consolidando y presentando casos. Decía la magistrada, a veces eso es un problema de los mismos litigantes que no plantean bien el argumento, o los órganos de investigación que no integran aquello que tendrían que integrar, y lo mismo nos va a pasar en el derecho a la buena administración. Pero en esto se aprende haciendo también. Podemos tener errores, por supuesto, pero lo importante es cómo vamos caminando y cómo vamos aprendiendo. En el comité, y estoy como invitado y aprecio enormemente a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a nuestro comisionado presidente, a Mariana,
José Gil, que me parecen muy, muy valiosos sus esfuerzos. Qué bueno que ustedes tienen la suerte de tener un comité muy, muy valioso. Me he dado cuenta de que son procesos colectivos. Cada quien tiene su experiencia. Y tan solo el que tengamos la posibilidad de compartir experiencias en sí mismo ya vamos. Hay un trabajo arduo de establecer puntos de referencia comunes, de establecer cuál es el objeto que buscamos certificar, de establecer ciertos estándares de calidad de esto, y es un ejemplo de cómo se van haciendo esto como procesos colectivos. No se trata de analizar un caso y decir es inocente y meterlo en la cárcel, o es culpable y meterlo en la cárcel. Es cómo vamos haciendo elementos comunes que nos permitan mejorar el funcionamiento de las maquinarias. ¿Cómo hacemos nuestra maquinaria para esos resultados? Gracias. Un comentario, doctor, felicitarlo por la forma en la que expone el tema del fortalecimiento de la administración pública, y resalto el planteamiento del derecho humano a la debida administración pública. Y siendo un foro donde existe la representatividad del Estado de Quintana Roo en sus códices y contralorías, el sentido de la rendición de cuentas, pues celebro esa idea que permite el fortalecimiento de la administración. ¿Por qué? El tema de la rendición de cuentas y la calidad del servicio público históricamente ha estado bajo el principio de la buena fe. Y cuando existen los señalamientos ciudadanos o sociales sobre la corrupción, muchas veces no tienen las herramientas para ir más allá de un interesticio. Los altos tribunales han distinguido entre el interés legítimo y el interés jurídico. Y creo que eso nos pone en plan internacional México en el lugar que nos encontramos. Ya no quiero repetirlo aquí. Pero el hecho de fortalecer a un derecho humano, a donde los comités de participación ciudadana, las ONGs y la organización civil puedan tener un medio de impugnación efectivo, como lo denomina la normatividad internacional, y que se escuche en un foro como este, creo que es un valor. Me gustaría, en base a su experiencia, conocer qué artículos estaba hablando de la Constitución Federal y si se está vinculando con los artículos que dan participación ciudadana en la Constitución. Esta idea de fortalecerlo como un medio o un derecho humano hacia todo el país. Y si en la Ciudad de México ya está, me parece sumamente interesante. Lo digo como un representante de una Contraloría interna, pero también como un ciudadano, donde todos nos sumamos en ese sentido, y celebro prácticamente su conferencia. Enhorabuena. Mi nombre es Jonathan Serrano, vengo en representación de Promoredo, soy autoridad investigadora en el ayuntamiento. Mi participación va en dos puntos. Uno, celebrar su participación. Realmente lo que explicaba acerca de la falta de insumos para el servidor público de poder hacer valer sus instituciones y retribuciones es un problema que tenemos en todas las contralorías. El segundo punto, mi intervención va en el sentido solamente de avanzar un poco acerca de este punto, porque usted lo explicó de una forma tan coloquial que me quedó súper claro, y bueno, me llevo para poder explicar también en el ayuntamiento la importancia de tener personal, sobre todo los materiales para poder hacer frente a toda la corrupción que se vive en el país. Asimismo, solamente compartir con todos ustedes, porque es súper importante este tema de corrupción. En el artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que tenemos que tener la estructura necesaria para poder hacer frente a esto, y no solamente en la Ley General, sino también es una obligación firmada por el Estado mexicano en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, artículos 6 y 36, si bien que
los que se dedican a combatir la corrupción, tenemos que tener independencia. Lo voy a leer porque un poco en el soy un apasionado de esto de la anticorrupción. Dice que tenemos que tener la independencia necesaria para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionarse los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación de dicho personal. Así, en el artículo 36 sí establece que no tenemos que tener presiones indebidas. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque es algo internacional. Así mismo quiero comentar con ustedes que hay en 2003, el Tribunal de La Plata en Argentina sacó una resolución en donde magistralmente hace un estudio de todos los tratados internacionales firmados por Argentina y ya voy a sacar ese diálogo, y también ya lo hizo México, en donde el camino donde vamos en la corrupción a nivel internacional es la imprescriptibilidad de los delitos de materia de corrupción y punto número 2, el derecho humano a tener un Estado libre de corrupción. Esa es mi participación, quedan sus órdenes. Muchísimas gracias por su participación. ¿Tenemos una persona más? Bueno, y de allá también. Gracias, Raúl. Una pregunta concreta, es compleja. ¿Qué necesitamos para invertir la lógica reactiva o la lógica preventiva en cuanto a justamente la labor de los órganos internos? ¿Cómo dejar de mirar solamente la parte paliativa para hacer que los órganos internos de control trabajen más en un sentido de inteligencia institucional, detectando y previniendo riesgos? Buenos días, doctor. Alice de la Secretaría Ejecutiva. Una pregunta. Desde mi perspectiva, considero que es importante fortalecer a los órganos de control para que los presuntos responsables gocen de un derecho humano. Y además, considero que, como hoy debemos estar fortalecidos, tener toda la estructura, bien acaba de señalar el compañero. La estructura es indispensable, la capacitación, que las áreas investigadoras tengan los conocimientos para poder tener y formalizar un INFRA de manera adecuada y evitar justamente que sean rechazados por aquí nuestra área de sustanciación y resolución. Entonces, solicito y le pido que usted nos aporte con sus conocimientos de manera muy coloquial como ha estado haciendo, que me explique y nos explique que debemos tener todos los conocimientos como hoy sé y aparte como derechos humanos. Y además le agradezco por toda la capacitación, toda la explicación que usted nos ha estado dando y le felicito porque están acertadas. Muchas gracias. Buenos días. Carlos Mendoza, Contralor del Municipio de Cozumel. Escuchando la plática del doctor, me venían a la mente algunas situaciones que nosotros en el municipio estamos trabajando, que queremos empezar a implementar para el siguiente año, que es trabajar en la autoridad de desempeño, trabajar en el control interno. Creo que son dos áreas sumamente importantes para poder crecer como ayuntamiento, como municipio y dejar bases sólidas en medio de prevención. Aunado a que estamos trabajando con organizaciones civiles, tenemos varios compromisos aquí con Ciudadanos por la Transparencia, y creo que eso ayuda para reforzar la confianza del ciudadano hacia las instituciones, llámese gobierno, municipio o cualquier otra área de
el gobierno del Estado. Creo que finalmente que cuando llegamos a un IPRA es porque algo hicimos mal. Estamos atacando o tratando de solucionar un problema que pudo haberse evitado por la anticipación a través de esas medidas de control y la misma auditoría de desempeño, que tiene que ser algo fundamental para mí, que tiene que dar resultados a corto plazo. Lo tomo por el ejemplo que ponía el doctor de Colombia, el óxido. Nosotros en Cozumel padecemos mucho de eso, tenemos artritis por todos lados. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo de mantenimiento en otras situaciones, ya sobre todo por comprar plástico y no tener metal, que pudiese ser oxidado. Pero creo que podemos trabajar por ese lado y fortalecer a las contralorías, plática que recientemente tuvimos en la reunión de contralores con la Contralora del Estado, ¿verdad? Y hay muchas otras áreas en donde nosotros podemos hacer algo para prevenir y ya no tener que llegar a un IPRA. Creo que eso puede ser un comentario y se lo deseo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Díaz Mael Corona, soy titular del órgano interno de control del CAT. Pienso que es muy importante trabajar en las áreas de oportunidad. Nosotros como servidores públicos, acorde a todos los recursos que tenemos, pues se hace lo mejor posible el trabajo. Como lo han expresado diferentes compañeros, hay que fortalecer el área de control interno. Algunos no cuentan con el personal suficiente, otros con pocos recursos. Entonces, en ese sentido, pues sí es necesario el fortalecimiento. Dentro de las actividades que se hacen dentro de pues una contraloría interna, pues vemos demasiadas actividades enfocadas a la prevención. A los doctores, a los poetas, está el comité de detección, está el comité de baja, está el comité de transparencia, y así puedo hablar de muchas de las actividades que se hacen dentro de un organismo de control. Una de las actividades importantes que yo estoy viendo es la administración y gestión de riesgos. Siento yo que en gran medida de lo posible es tener esta comunicación transversal para identificar algunas áreas de oportunidad y fortalecerlas. Me he dado cuenta que leer la normativa es una ley general, pero no se encuentra una réplica en la ley estatal. Entonces, creo que hay una ley estatal que está anterior a la ley general y pues eso causa ruido. Existen algunas leyes que igual pues ya no sé cuál sea la condición. Está la ley de imagen institucional, que pues tiene la imagen de la administración anterior, no se actualiza porque no se ha actualizado y a veces se toma como base justamente esa ley para continuar con los trabajos. Otra parte importante que me gustaría enfatizar, más porque trabajo con números, es hay que tener cuidado al momento de pues presentar un indicador. Los datos que se manejan generalmente en las investigaciones son datos discretos. En ese sentido, puedo hacer la representación de la información a través de pues un valor absoluto o un valor relativo. Uno de los problemas que tienen los porcentajes es la homologación. Entonces, al momento de yo crear algún indicador con porcentaje, yo homologo y le resto valor a la parte del valor absoluto. No es lo mismo que una contraloría maneje 200, 300 expedientes y haga el porcentaje a que una solo maneje 2 y 3. Entonces, al momento de hacer el porcentaje y hacer la tabla comparativa, pues se pierde el impacto en ese sentido. Por eso considero yo que habría que hacer un trabajo de revisión. Otra área de oportunidad que yo he detectado es que tenemos que hacer un análisis de los procesos. Dentro de los procesos
aplicando la inteligencia institucional, existen procesos administrativos repetitivos y que le prestan tiempo a lo que viene siendo el organismo. Entonces, en ese sentido, mi pregunta muy concreta es, ¿existe en algún lugar publicado las mejores prácticas como para poder aprender de ellas y poder pues crecer profesionalmente en ese ámbito? Gracias. Pues muchísimas gracias por los comentarios, la verdad es que yo aprendo mucho. Hay una primera responsabilidad que tiene que ver con los diseños orgánicos. En alguna investigación que hice en Nuevo León, de cómo hicimos una investigación con municipios, encontramos municipios en los cuales el contralor hacía también las funciones de tesorero. Por supuesto es imposible que el contralor se controle a sí mismo como tesorero, y eso es un problema que tiene que ver con la organización. La siguiente cuestión es, ¿qué funciones tienen los órganos internos de control de tal manera que no se excluya la función de mejoramiento de las funciones? Yo trabajo en el CIDE, es una institución pública, y si a mí me dijeran, oye, el órgano interno de control le mandó un oficio, yo comenzaría a ponerme nervioso. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos el órgano interno de control es que es aquel que va a actuar cuando hay algo respecto de lo cual no tiene que preocuparse. Y por supuesto vamos a la defensiva. ¿Sí? La cuestión está en si el control tiene que jugar esa función de policía, y si hay alguien distinto al del control que juegue una función más amigable de ayudar a quienes están desempeñando una función en el mejoramiento de la función, y respecto del cual no tenga que ponerse nervioso, sino por el contrario diga, a ver, hay algo que es posible mejorar, por lo tanto mejoremos, porque me van a decir cómo. El conocer de la función, que nos va a decir cómo mejorar. Un tercer problema tiene que ver con cómo superamos el eterno comienzo. ¿Qué significa con el eterno comienzo? Cada 3 años comenzamos de nuevo, cada 6 años comenzamos de nuevo. Y por supuesto, esto es un aprendizaje nuevo cada 3 años. Si es que nos va o menos, si es que cambia el sistema político, o cada 6 años. Necesitamos consolidar. Los países que tienen mejores administraciones son países que tienen administraciones profesionalizadas y que conocen, que dan resultados y que son estables. La estabilidad de las administraciones públicas es muy relevante, inclusive para hacer frente a la diversidad natural de la democracia. Creo que si vamos consolidando este cuerpo de expertos que sabemos que tienen un piso de preparación y de capacitación, que es el gran valor de las certificaciones, entonces podemos tener una mejor idea de que hay alguien que sabe cómo hacer las cosas independientemente de su afiliación política, etc. ¿Por qué? Porque estamos en este momento en una de las secuelas de un fracaso. Venimos de un fracaso. El fracaso de los órganos internos de control, como aquellos que investigan y les sancionan. ¿Por qué? No solamente porque no daban buenos resultados, sino porque el riesgo de politización aumentaba y trataban distinto a los adversarios que a los amigos. Es decir, perdíamos en objetividad y imparcialidad. El que hayamos llamado a esta vez al Tribunal de Justicia Administrativa tiene que ver con que apostamos en el Tribunal objetividad e imparcialidad. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Y en eso tiene sentido las autonomías.
Pero no solamente la autonomía, sino la profesionalización para que el que lleva a cabo la investigación sea como Santo Tomás el Todo. Perdón, no es una. Me acordé de una parte de una obra de José Revueltas, que se llama Juventud de Revolución. Médicos de Derecho. José Revueltas, este escritor, era ANDO y demás, estuvo preso en el 68 del movimiento, y él narró su proceso penal y decía: el Ministerio Público es como Santo Tomás, pero hay dos Santo Tomás el Sabio y Santo Tomás el Tonto. Santo Tomás el Sabio es Santo Tomás de Aquino, el filósofo y demás. El otro Santo Tomás es que decía: yo dudo de que Cristo haya muerto y dudo que Cristo haya resucitado, dudaba de todo. ¿Y cómo puedo dar fe de que Cristo haya resucitado? Tengo que posar mi dedo en la llaga. Y lo es efectivamente, porque y el órgano de investigación y el órgano o las fiscalías tienen que constatar, tienen que probar con los sentidos, con los legales, tienen que ser objetivos. No porque sea Cristo va a decir Cristo resucitó, tienen que dudar aún de la resurrección de Cristo porque tienen que probar los hechos. Entonces, ¿cómo capacitamos y los alejamos de las siempre de la posibilidad de politizar su tarea? Tiene que ver cómo vamos estabilizando el sistema y por supuesto cómo vamos a... Y ahí el Servicio Social de Carrera tiene una gran función. Tiene una gran función. Bueno, entonces ahí vamos entendiendo, porque lo que tenemos que evitar, y con eso concluir, es la tragedia de los comunes. Acaba con nuestro rector sobre este tema y de los manglares, los corales, que así como podemos perder los manglares o podemos perder los corales, perdemos esos bienes públicos como son el presupuesto público o la credibilidad de las instituciones o la confiabilidad en estas. ¿Y cómo es que podemos rescatar esto? Pues por supuesto a partir de cómo vamos mejorando y cómo vamos también consolidando los intangibles. El servicio público no es solamente recursos, bienes y demás, pero también son intangibles: la confianza, la imparcialidad, la objetividad, la no discriminación, el trato igual, etc. Y creo que esa es la tarea en la cual estamos involucrados. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por la atención, por las preguntas, por las opiniones. Me llevo un gran después. Pues muchas gracias. Pues no quisimos pasar la oportunidad de que ya, bueno, el día de la Virgen de Guadalupe, somos creyentes, pero ya se acercan las fiestas decembrinas, y aprovechar el equipo que hemos conformado desde el sistema de producción con las controlorías, pues les preparamos un pequeño brief. Justo creo que vale la pena porque son épocas de reflexión, de ponernos metas, ¿no? Que también es importante qué vamos a hacer, cómo terminamos el año, lo cerramos muy bien. Creo que va a ser el 2023 mejor, por supuesto, con la voluntad de todos ustedes. Y yo quisiera ceder la palabra a mis compañeros del comité coordinador para que nos den unas palabras de reflexión en torno a estas épocas, ¿no? Y a los retos que tenemos por delante. Por favor, Reina, si es tan amable. Gracias. Bueno, pues bendito Dios, ¿verdad? Que estamos por cerrar un año más de vida, que podemos estar aquí reunidos, sobre todo escuchando. Estamos cerrando este ejercicio con esta conferencia que nos dio el doctor. Y pues hay muchos retos, ¿verdad? Muchos retos que tenemos que alcanzar.
Y a veces pareciera que es un mar contaminado que es imposible. Hace como 2 años nos tocó, y creo que a varios de los que estamos aquí con el sargazo, ¿verdad? Nos tocaba ir a limpiar el sargazo. Entonces nosotros andábamos y ahí vamos, sacamos un poquito de sargazo, que dan la vuelta y otra vez yo decía, bueno, entonces esto es casi imposible, ¿no? Pero ahí estábamos todos, todo el ayuntamiento y pues tratando de sacar ese sargazo que realmente pues que nos estaba perjudicando a todos, sobre todo los que vivimos del turismo, pero con qué entusiasmo veías. Y sí, te daba el sol y era imposible. Yo llegaba un momento en que decía esto, pues no. Sin embargo, el propósito y la intención de poder ir y limpiar esa playa tan hermosa que tenemos, que no siga contaminada, pues lo hicimos con mucho amor, ¿no? Y yo veía así y yo decía, eso es como la corrupción, o sea, una cosita y te das vuelta y otra vez y sientes que no puedes. Pero yo creo que el esfuerzo de cada uno de nosotros, pues conjuntando podemos hacer mucho por nuestro país y por nuestro estado, que es lo que queremos, ¿no? A veces las cosas parecieran imposibles, pero yo soy muy creyente y lo imposible siempre puede ser posible. Hace 30 años, 27 años, ¿quién podría pensar que hoy estuviéramos sentados en los órganos de control, comité coordinador, que podamos hablar de transparencia, que podamos hablar de cuestiones para combatir la corrupción? Era imposible. Y menos pensar que una contabilidad pudiera ser armonizada. Cuando fue el año 2000, ¿se acuerdan? Que dijeron se va a armonizar. Y por eso yo siempre dije, por eso el año 2000 se va a acabar el mundo, ¿no? Porque era imposible, de verdad, que las contabilidades eran, no contabilidades, ¿no? Y poder tener un sistema donde nos pudiera permitir llevar una contabilidad. Ahora las facturas ya tienen un código, anteriormente no había, y hemos avanzado. Entonces a lo mejor ahorita lo que se nos hace imposible, estamos sembrando huella porque más adelante va a dar resultados. Es un año maravilloso, es un año en lo que pues cada uno de nosotros pues sabe lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Cada uno sabemos a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos para nosotros, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestro estado. Y yo siempre es bien importante que siempre tengamos conciencia de que todo lo bueno que hagamos trae algo, trae 2, 3 cosas más buenas. Y todo lo malo que hagamos también repercute en muchas cosas malas. Entonces no nos cansemos de hacer el bien, porque el bien siempre da fruto, siempre da fruto. Este año que viene, pues yo les deseo todo lo mejor en sus familias, en el trabajo, y que de verdad no nos cansemos, aunque sintamos que no avanzamos, sí avanzamos. A mí me gusta esa reflexión muy bonita, creo que ustedes las han escuchado en el bosque, ¿verdad? Cuando se quema el bosque, ¿no? Y todos los animalitos pues salen corriendo y todos espantados, y pues todos tienen que ver cómo. Y hasta que de repente un pajarito dice, pero ¿por qué nos vamos a ir de acá si es nuestro hábitat? Pero es que si no nos vamos, vamos a morir todos. Entre todos tenemos que ayudarnos. Y el pobre pajarito con su piquito, un poquito de agua y echándolo todos. ¿Qué va a hacer? Pues de repente ya todos los animalitos empezaron a sumar
cada uno con lo que pudo, intentó apagar el fuego. Pero lo más maravilloso es que después de su esfuerzo que ellos estaban haciendo, vino una santa lluvia del fuego sagrado. Entonces aquí, como dice, por añadidura lo demás se nos dará. El día que nosotros intentemos, aunque sea con esa gotita, de poner de nuestra parte cada uno, yo sé que por añadidura algo va a pasar en nuestro estado para que las cosas cambien. En esta Navidad, disfrútenlo, créanme que es maravilloso. Yo siempre que despierto y veo mis deditos digo, es una maravilla lo que somos una maravilla. Debemos de disfrutar nuestra familia, todo lo que tenemos, nuestro trabajo. Hoy que fui a misa temprano, pues una misa por difuntos, y yo me pongo a pensar, en un 2x3 ya no somos nada. Hoy somos todo, y si no lo aprovechamos, ese es el gran milagro de la vida, de que estamos vivos. Les deseo todo lo mejor con sus familias, a mi equipo de trabajo, los órganos internos de control, pues también que estamos sumándonos en este trabajo, y a todos, a cada uno de ustedes, muchas felicidades en estas fiestas. Abramos el corazón, construyamos lo que realmente queremos para nosotros y nuestra familia. Muchas gracias. Auditor, por favor. Buenos días. Celebro mucho que estemos en la mesa quienes hacemos el trabajo, como bien comentó la doctora, quienes arrastramos el lápiz. Celebro que en esta reunión el Comité de Participación Ciudadana haya incluido académicos que le transmitan los académicos a los estudiantes que Quintana Roo está trabajando en pro en combate a la corrupción. Que sean las universidades quienes repliquen el buen trabajo que los buenos ciudadanos hacemos en pro de nuestra sociedad. Compartir con un experto y con un académico como es el doctor Soja, y perdón que me refiera al segundo apellido, pero me emociona saber que tenemos la misma ascendencia, que somos de origen oaxaqueño los dos. Sea bienvenido a Quintana Roo, doctor. Decirles lo que él señaló en su exposición. En los 90s, en los 80s, al auditor se le veía como al policía, y siempre al auditor se le veía como a la persona que llegaba, y tenemos esas dos grandes frases: sea usted bienvenido, y se le va a atender de manera cordial. Pero al final, el auditor ni era bienvenido y tampoco se le atendía de manera cordial. Esa es la estricta verdad. Del 2008 para acá, México cambia con la promulgación de la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, y esta promulgación, el espíritu era precisamente armonizar la contabilidad. También cambia el sistema nacional y empiezan a aplicarse las normas internacionales de auditoría gubernamental, y en el que esas verdades históricas del auditor policía se modifican y trascienden, y se rompe el paradigma. Y afortunadamente hoy, como bien señaló nuestra compañera secretaria de la Contraloría, doña Reina, como siempre le he dicho y le voy a decir, que jamás se pensó que pudiera existir un comité de participación ciudadana, un sistema estatal en el que pudiéramos converger todos los precisamente involucrados en esta tarea, y que hoy estamos involucrados. Yo les quiero compartir con mucha satisfacción que al menos en la primera instancia, con la persona que me toca trabajar en este comité, por parte de la responsabilidad que tiene la auditoría
Superior de Quintana Roo, es con la doctora Villanueva Zapata, y que desde el primer momento nos pusimos a trabajar, en el que sin ningún menoscabo les puedo afirmar que nos ha tocado aprender a los dos, con sugerencias de parte de la Fiscalía para el trabajo que realiza la Auditoría de Quintana Roo, pero también con aportaciones de la Auditoría de Quintana Roo para el trabajo que realiza la Fiscalía Anticorrupción de nuestro Estado. Pero también hemos estado abiertos para todos los que somos parte de esta familia del comité del sistema anticorrupción del Estado. Hablar de trabajo durante todo el año, pues sin duda no lo vamos a terminar, pero ya que concluyen y compartía con el doctor Luis Atica y le decía, no se les pasó ningún detalle. Bueno, en auditoría, esto se le conoce como planeación de la auditoría. Planearon bien la reunión de hoy, que si hay actos exógenos que les afectaran a la precisión del evento, pero no dependieron de ellos. Y es ahí donde también se conjuga lo que en propia norma de auditoría dice, el propio criterio que se tiene que tener al momento de realizar el trabajo. Sin duda que celebrar la vida, que celebrar el encuentro, que celebrar en algunos casos conocernos por primera vez, escucharnos por primera vez, va a ser muy gratificante. A nombre de la familia de la Auditoría Superior de Quintana Roo, a nombre de mis compañeros del sistema estatal, decirles que gocemos de la vida, que disfrutemos de la vida, que nos encontremos con los amigos, que les hagamos algún mensaje, que les hagamos alguna llamada, pero también cuando estemos en casa departiendo con la familia, que brindemos por eso. Vamos a brindar en un momento la vida, vamos a brindar en un momento la felicidad, y que el año 2023 lo arranquemos felices, con mucho trabajo, pero felices. Que les vaya muy bien a todos, que disfruten las fiestas decembrinas, y efectivamente para los que son creyentes, hoy celebren a la Virgen de Guadalupe. Muchas felicidades a todos y que nos vaya bien a todos en el 2023. Gracias. Pues bueno, ha sido abordado la mayoría de los temas por todos los compañeros que componen, somos parte pues, de este comité. Principalmente yo quisiera agradecer la disposición de todos los que están aquí, que de alguna u otra manera han tratado de alcanzar esos objetivos que perseguimos, los temas de anticorrupción, de responsabilidades administrativas. Yo les exhorto para que en este 2023 pongamos un esfuerzo mucho más grande. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, estamos ofreciendo las capacitaciones, acérquense con nosotros, con cada uno de los entes que representamos este objetivo. Y obviamente pues también quiero agradecerles a todos ustedes la confianza en el Tribunal de Justicia Administrativa, la confianza en cada uno de las personas que les han a ustedes atendido, y tengan la certeza de que cada uno de los asuntos que se sometan a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa están cubiertos de legalidad. Obviamente se siguen todos los procesos que la propia ley establece. Tengan esa certeza, van a ser siempre atendidos y siempre respetando y observando los valores, los principios jurídicos. Quiero, a mi título personal, desearles un feliz año, una bonita Navidad, que no pierdan de vista lo que celebramos en ese momento, Navidad, el Año Nuevo, y nos preparemos profesionalmente, sentimentalmente, personalmente, para que podamos trazar objetivos y que podamos cumplirlos en este 2023. Gracias.
Bueno, yo creo que aparte de lo que se ha dicho, que es muy cierto y que es muy real, yo solamente les quisiera pedir, demos el plus, demos lo mejor que podamos dar en este año que viene, culminemos este año que ya nos deja, agradeciendo los que sabemos y debemos agradecer, ¿sí? A Dios, al Ser Supremo, como lo conozcan, todas las bendiciones que hemos recibido en este año, no solamente por tener un trabajo, por tener la oportunidad que estemos aquí, por tener la posibilidad de estar integrados como equipo. Yo siempre digo en los cursos que voy, vamos a trabajar como equipo, 2, 3, 5 niveles de gobierno, 2 niveles de gobierno, todos los entes encargados del servicio público, que nunca se nos olvide que como servidores públicos, a los primeros que debemos de servir es al público, es a la gente que se acerca a nosotros por una gestión, por un apoyo, a veces por un consejo, ¿verdad? Y hagámoslo de la mejor manera. Hoy celebramos la vida, celebramos el trabajo. Yo quitándome de aquí, voy a un velorio, falleció un familiar muy querido, pero de eso se trata. A veces nos toca estar, a veces no nos toca estar, pero cuando estemos vamos a estar bien y vamos a agradecer y vamos a respaldar esa confianza que se nos da a los que tenemos la suerte de ser servidor público, porque siempre digo, ser servidor público no es nada fácil. No es nada fácil, menos en este tiempo, pero agarremos ese compromiso que acercamos al momento de estar nosotros en el lugar donde estamos, unámonos a lo que bien nos dicen los compañeros del Comité de Participación Ciudadana, del Comité Estatal Anticorrupción, de nuestra Contralora del Estado, que representa a la gobernadora en este eje tan importante y a lo mejor muy trillado que es el combate a la corrupción. Yo vengo de una capacitación de Washington y ahí conocí muchas cosas que podemos implementar, y apenas vi a la Contralora y nos abrazamos y dice tal cosa, y cuándo lo platicamos, y cuándo lo vemos, y cuándo lo hacemos, y ver cómo, qué tan difícil, como ella daba el ejemplo de lo que es el sargazo. En Washington hablaban, ¿no?, de la cleptocracia, cómo están en los países incrustados, las bancas, los bancos, la gente que a veces nos llega información, la forma en que ya se ha en algunos países institucionalizado, ¿no?, los actos de corrupción al momento de llevar a cabo. Platicamos lo que acababa de pasar en El Salvador y decimos, en México no estamos tan mal, pero podemos estar mejor. Podemos estar mejor y vamos a estar mejor si cada uno de nosotros hace no solo lo que debe de hacer, más de lo que debemos de hacer, como yo siempre le digo a mi equipo de trabajo. De verdad les deseo que pasen y celebren la vida y celebren el amor con sus familias, que este año Dios nos está permitiendo llegar al final del mismo, y que el siguiente pues redoblemos, tripliquemos esfuerzos y hagamos realidad, ¿sí?, no 1, ni 2, ni 3 pasos más lo que nos toca hacer. Vamos a dar ese plus. Hemos avanzado muchísimo. Yo de verdad celebro al Comité de Participación Ciudadana, a Daniel, a Raúl, a todos que vamos con la política estatal, que revise, que mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque gracias a eso estamos también todos aquí, y también reflexionar y saber, ustedes desde sus contralorías, desde sus trincheras, conocer, leer, estudiar la política estatal anticorrupción, ver cómo la vamos a aplicar en nuestro trabajo diario, para que ese índice de percepción con los que estamos mal calificados todos los estados, nosotros pudiéramos estar repuntando. Y en una de sus conferencias lo dijo la Contralora, en la 4ª cumbre de fiscales anticorrupción, sí se puede. ¿De qué se puede? Se puede, pero está en nosotros el que nos lleven más o menos tiempo a hacerlo. Muchas felicidades a todos y feliz año. Invito a ponerse de pie.
CFC para el sistema de protección. Y obviamente desearles lo mejor en el siguiente año, bendiciones, salud, pero por supuesto honorabilidad y honestidad en nuestro trabajo. Que todo lo que hagamos con integridad, con vidas a servir, con vidas de servir a México, con vidas de cambiar, transformar nuestra realidad que tanto ha dañado a Quintana Roo en estos muchos años. El esfuerzo que ustedes hagan realmente se va a ver reflejado en lo poquito o lo mucho que hagamos, en lo poquito o mucho que dejemos de hacer, se va a ver reflejado en los resultados que buscamos. Les deseamos a todos desde el Comité de Participación Ciudadana, Josué, Ayataz, Alejandra, Mariana, Yaret, Tantito, servidor Raúl Casas, les deseamos un año 2000 maravilloso, lleno de salud y que pasen una Navidad en compañía de sus seres queridos y felicidades. Salud. Pues bueno, les invitamos a pasar a tomarnos una foto de recuerdo de este año y la verdad es que yo realmente emocionado cerrando para mí este año y ya próximo el periodo de presidente. Siempre tuve claro que teníamos que estar sentados con los contadores. Las condiciones no se daban por diversos motivos. Y un plan de contador, y yo de verdad quiero reconocer, ha sido reina. Ese es el motorcito, no es pequeñita, pero con un motor de un Airbus, ¿no? Realmente potente, transparente, es muy una persona realmente que motiva, ¿no? Y que abre las puertas a todo. Realmente te agradezco todo lo que en estos casi 3 meses que llevan se ha habido un cambio en la apertura con el Ejecutivo, lo que ha detonado con la Comisión Permanente de Controles ha sido materializado en esto que hoy tenemos. Pues cerramos con la fotografía y ya los que tienen que viajar, les agradezco muchísimo, se hayan tomado el tiempo de venir, por supuesto, a Chetumal. Seguiremos trabajando en lo que ya acordamos y lo que ya traemos en el plan de trabajo. Traemos la plataforma ciudadana de luz, de la propia certificación, y más proyectos que estamos, la PUCA que también estamos próximos a construir y otros proyectos del sistema. Ustedes son los actores más importantes, los necesitamos ahí, no se bajen del tren si ya se subieron, los necesitamos arriba de verdad y los necesitamos bien fuertes, fortalecidos, bien preparados, motivados, que de otra forma no vamos a avanzar. Les agradezco muchísimo, démonos un aplauso a todos, por favor.